Muy buenas tardes. La Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán les da la más cordial bienvenida. Y antes de iniciar, les vamos a solicitar que amablemente apaguen sus celulares o los pongan en modo de vibración, de manera de no interrumpir las presentaciones que vamos a escuchar, los comentarios y la proyección que vamos a tener. El día de hoy nos convoca la presentación del libro Diario del Presidente Polk, que es una recopilación, traducción, prólogo y notas hechos por Luis Cabrera hace ya algunos años y que se está reeditando por el INERM, Siglo XXI y la Fundación Miguel Alemán. Lo tienen ahí en posibilidad de adquirirlo. Son 2 tomos con papel muy ligero, no les dé miedo cargarlo. Pero en la mesa de honor nos acompañan como comentaristas la doctora Erika Pani del Colegio de México. Le damos la bienvenida. El doctor Silvestre Villegas del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Modera la mesa la licenciada Enriqueta Cabrera. Y todo esto es bajo los auspicios del director general de la Fundación Miguel Alemán, el doctor Alejandro Carrillo Castro. Sin más, cedo el micrófono a la moderadora de esta mesa, Enriqueta Cabrera. Gracias. Muy buenas tardes. Antes de iniciar las intervenciones de nuestros presentadores de esta tarde, la doctora Erika Pani y el doctor Silvestre Villegas, vamos a ver un brevísimo video que es una especie de síntesis de un documental que se hizo hace varios años, en el que participaron investigadores de Estados Unidos y de México, y que dura nada más 3 horas 45 minutos, que se llama Historia de la Guerra México-Estados Unidos. Es un breve resumen, no crean que son 3 horas 45 minutos. Adelante, por favor. En 1846, cerca de una frontera trazada por un río, 2 vecinos fueron a la guerra. La lucha entre Estados Unidos y México empezó cerca del río Bravo. Después penetraría furiosa hasta el corazón de la nación mexicana. Desde las costas del Pacífico hasta la costa de Veracruz en el Golfo. Culminando en un ataque final a los salones de Moctezuma en la misma Ciudad de México. Al final, México perdió casi la mitad de su territorio. Utah, Nevada, Arizona, Nuevo México y California. Tierra que transformó a los Estados Unidos en una potencia continental que se extiende desde un océano hasta el otro. Bueno, este es, como les decía, un súper breve resumen, pero bueno, también quisiera señalar que este video se hizo entre 2 televisoras de Estados Unidos y de México, que era Televisión de Texas y Canal 11 de México. Y bueno, pues vamos a dar paso a la intervención de la doctora Erika Pani. Erika Pani es doctora en Historia del Colegio de México, en 1998, se interesa en la historia política del siglo XIX, ha publicado Mexicanizar el Segundo Imperio, El imaginario político de los imperialistas en 2001, Para pertenecer a la gran familia mexicana, Proceso de naturalización en el siglo XIX e Historia mínima de Estados Unidos de América. Coordinó conservadurismo y derechas en la historia de México en el año de 2009. Bienvenida, Erika, y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a la Fundación, a la licenciada Cabrera por haberme invitado a estar aquí con ustedes esta tarde y sobre todo por haberme dado la oportunidad de leer
este texto tan interesante y además de ahora tenerlo en mi casa. Es realmente un libro que ofrece muchísimo y que uno puede volver a leer muchas veces y encontrar cosas nuevas. Luis Cabrera en 1947, este intelectual y político tan interesante. Para marcar los 100 años, en 1947, publica esta selección y traducción de las partes del diario del presidente James K. Polk que se refieren a México, ¿no? Entonces, este es realmente un desafío. Ya el trabajo editorial y de traducción de Cabrera es un trabajo bastante desafiante, en tanto que el material es un material muy farragoso. A pesar de que el diario no lo escribe Polk más que durante su administración, de 1845 a 1849, se pasa un poquito de cada lado, son 4 volúmenes y hay anotaciones diarias muy extensas y muy cuidadosas, ¿no? Es muy raro que Polk posponga el reporte diario al día siguiente o a 2 días después. Realmente hay una toma de nota sistemática muy cuidadosa de lo que está haciendo. Es difícil, creo, también trabajar con este material como lo hizo Cabrera por la personalidad del autor, ¿no? Ya volveremos sobre esto, pero James K. Polk no es un personaje simpático ni agradable y sobre todo en lo que tiene que ver con esta guerra que fue tan dolorosa, tan costosa para México, pues tiene una serie de actitudes y de posturas que deben haber molestado mucho a Luis Cabrera, que era un patriota. Se dio además a la tarea de hacer este segundo volumen, también fascinante, en el que lo que vemos es una compilación documental de legislación, de correspondencia, de documentación, en la que vemos el camino a la guerra, un poco cómo se va ejecutando a través de estas medidas, acuerdos que se toman, decisiones del Ejecutivo y de su gabinete, y finalmente en la diplomacia y en la legislación y en el campo militar. Entonces es esta especie de volumen espejo que es realmente muy, muy interesante. Hay toda una serie de problemas técnicos en la traducción. Cabrera insiste en la dificultad de traducir los grados militares estadounidenses al español, dice no hay una correspondencia exacta, etcétera. Pero yo diría que más interesante que esto es algo que él no menciona, que son los términos políticos. Al acercarse a la política estadounidense del siglo XIX, Cabrera decide que va a traducir Whig, o sea, los 2 partidos estadounidenses, el demócrata y el Whig, como los liberales, ¿no? Entonces, es muy interesante, ¿no? Me imagino que porque pues, son los opositores a la guerra, son los opositores de Polk, son los críticos de esta política muy, digamos, enredosa y en algunos casos abiertamente tramposa. Y bueno, dice, bueno, si son críticos de la guerra y de Polk, son liberales y son buenos. Entonces es interesante, ¿no? Que un personaje tan sofisticado como Luis Cabrera le haya costado trabajo, ¿no? Y haya quedadose con liberales, Whigs, en lugar de tratar otro tipo de traducción, y creo que nos habla de esta dificultad que tenemos incluso el día de hoy para acercarnos a la política estadounidense en términos que no sean exactamente los de ellos, ¿no? En tratar de hacerla legible en términos nuestros, y creo que esto nos habla también de la lucidez de Cabrera. Cabrera insiste además que hizo esta selección y compiló este libro porque la guerra, dice, no tiene ya más lecciones militares para los mexicanos, ¿no? Dice, la tecnología es tan distinta, todo ha cambiado tanto, vale decir, esto es después de la Revolución Mexicana, después de la Segunda Guerra Mundial, que dice, pues ya lo que nos puedan decir sobre la táctica, sobre la estrategia, sobre el armamento, son curiosidades de anticuario.
Las lecciones que nos puede dar esta guerra son las lecciones políticas, ¿no? Y por eso le interesa presentar al lector las posturas, pensamiento, evolución de las estrategias de Polk dentro de su gabinete frente a el Congreso y frente a los militares y a Nicolás Trist, que es quien termina negociando la paz con México, ¿no? Entonces, aquí a mí también me pareció fascinante. Cabrera se distancia un poco de el tono que toman las conmemoraciones de la guerra, ¿no? Dice, nosotros cuando hablamos de la guerra hablamos de estos actos heroicos, los describe como estas heroicidades suicidas, de estos momentos, ¿no?, románticos que no sirvieron para nada. Y eso hay que dejarlo a un lado, hay que mirar cómo este político arma la justificación y luego lleva a cabo esta política de guerra y de usurpación, conquista territorial. Entonces dice, hay que dejar a un lado la visita a los sitios de las batallas, los monumentos, etcétera, y hay que tratar de entender este material, que es un material para el historiador, no es un material para la conmemoración, no es un material para construir discursos patrióticos, es un material para entender. Y esto me llamó la atención, me parece muy interesante lo que nos dice sobre cómo ve Cabrera la historia y para qué sirve, ¿no? Para qué mirar al pasado, para qué mirar un episodio tan difícil como la guerra entre México y Estados Unidos. Y finalmente el documento en sí, ¿no? Diario de Polk es un documento fascinante, muy sui generis me parece. Es una construcción consciente en donde se justifica una política, ¿no? Es donde Polk está explicando el porqué y el cómo de esta obsesión que persigue de manera con una tenacidad realmente sorprendente, que es la expansión territorial, ¿no? Hay que pensar que este libro es solo el caso mexicano, a veces Oregón se cuela por ahí porque están necesariamente vinculados, es un asunto que está resuelto prácticamente para cuando se toma la decisión Polk había tomado la decisión de hacer la guerra con México, creo, mucho antes, y creo que se ve muy bien en este libro, pero sí realmente la expansión territorial es un tema al que Polk se dedica de manera obsesiva, monotemática, recurrente, en donde él además es el dueño de la verdad. Todos los que se atrevan a criticarlo están equivocados, no son patriotas, no entienden los tratados, no entienden las leyes. Entonces es realmente un material muy interesante que creo nos explica mucho de la personalidad de este presidente y del papel que desempeña en esta historia. El objetivo del diario, el objeto diario, ¿no? El tener un diario, es un documento interesante, no es un documento que se hace, suponemos, para un público, no es una ley, no es un debate legislativo, no es un discurso político, sino que es un documento personal. Tanto el traductor, Cabrera, como el editor, como uno de los críticos que tuvo, Jesse Reeves, un historiador que escribe la reseña de la primera edición del diario en 1911, dicen, aquí está Polk, ¿no? Esta es la honestidad del autor, estos son sus sentimientos íntimos, dice Jesse Reeves, esta es la refutación de Polk el mentiroso, ¿no? Esta idea de que este es un presidente que está constantemente siendo falaz, mendaz, construyendo escenarios y máscaras y en realidad escondiéndose detrás. Dice Reeves, lo que vemos en este diario en realidad es la falta de imaginación de Polk, ¿no? Polk era como caballo con sus orejeras y iba para adelante, ¿no? Con esta obsesión de la expansión territorial y todas sus obsesiones, nos los pone en la página.
Yo, al leer este trabajo que nos presenta Luis Cabrera, no estoy tan convencida de que sea cierto. O sea, la impresión que da Polk es que, y bueno, y esta selección además, ¿no?, muy juiciosa, porque no se pierde uno en los 4 volúmenes, estamos centrados en el asunto mexicano, el asunto de México, como le dice a menudo Polk. Me parece que no escribe para él mismo, escribe para la posteridad. Yo creo que lo que sugiere mucho de este texto es que Polk está registrando, está justificando sus posturas, está diciendo qué dijo él con toda razón en la reunión del gabinete para que se callaran todos los demás, etcétera, etcétera, para que eventualmente un historiador lea su diario y reconstruya su biografía y la historia de Estados Unidos, ¿no?, que él siente están totalmente entrelazadas para una futura publicación, ¿no? Realmente creo que está preocupado, y creo que aquí no solo él, son él y su mujer, y ahí hay un libro reciente muy lindo que acaba de publicar el año pasado, creo, si no es que hace 2, Amy Greenberg, de esta pareja política muy compenetrada, totalmente dedicada a esta labor, ¿no?, que ve Polk como su destino manifiesto personal de llevar a cabo la expansión, ¿no? Quizás estaban pensando que George Bancroft, uno de los miembros del gabinete, que después va a ser miembro del cuerpo diplomático y eventualmente historiador, y que es el que ordena, a final de cuentas, los papeles de Polk una vez que él muere, que George Bancroft hubiera podido basarse en eso para escribir la historia, utilizando una fuente personal como un documento, digamos, objetivo para escribir la historia, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, el 10 de agosto de 1846, Polk está explicando por qué pide al Congreso que autorice $2 millones para poder ofrecer a los mexicanos para acordar la paz, y dice: este asunto no ha quedado suficientemente explicado en este diario. Si el diario fuera para él, uno pensaría que le queda lo suficientemente claro. Está tratando de que quede suficientemente claro para el pobre, que va a tener que revisar todas esas páginas para sacar algo de provecho, pero el hecho es que sí, hay muchas cosas muy interesantes, posiblemente no las que Polk quería que quedaran registradas, ¿no? Está este asunto de su convicción de que Texas es parte de Luisiana, toda esta reconstrucción muy mañosa que hace de lo que es la Luisiana francesa, que pasa a ser española y luego es comprada por los estadounidenses, que México es realmente quien provoca la guerra, ¿no?, que tiene una serie de actitudes, de agresiones, de que realmente Estados Unidos es la víctima, y hay esta argumentación recurrente, por un lado, entre Polk y sus interlocutores, y Polk dentro del diario, ¿no?, de que la transferencia de territorio conviene a México, porque entonces eso es lo que le va a permitir cumplir con sus obligaciones y no caer en una ocupación militar sin fin, ¿no? Entonces creo que nos da una idea este diario de la importancia de que haya sido un personaje como Polk el que ocupa la presidencia en este momento, la trascendencia que a veces tienen los individuos en la historia, ¿no? Entonces creo que este sentido de justicia, esta claridad en los objetivos, esta claridad también en el camino a seguir, ¿no?, en la expansión territorial en el norte y en el sur, por las buenas, por las malas, por las peores, como sea, pero esta idea de que eso es lo que él tiene que hacer, nos explica no solo, creo, lo que sucede en el caso de la guerra con México, sino incluso la elección de Polk, ¿no? Polk le gana la elección a Henry Clay, ¿no?, el famoso Harry del Oeste, que es un político mucho más inteligente, mucho más hábil. Sí que es un personaje simpático, respetado, con enorme experiencia, o sea, realmente es uno de los grandes negociadores del legislativo estadounidense durante
más de 2 décadas, y sin embargo es un político que tiene una conciencia sobre las complicaciones políticas internas y diplomáticas que implica la expansión territorial. No es alguien que sabe que el pleito entre estados libres y esclavistas va a hacer que la expansión territorial, una mayor expansión territorial, sobre todo a costa de México, va a desencadenar, y al final va a tener razón Clay, va a desencadenar un conflicto que se va, digamos, el gran peligro de que se vuelva irresoluble y que este territorio no vale, esta adquisición territorial no vale la pena poner en riesgo la armonía entre los estados de la Unión, ¿no? Entonces, tanto es el problema con México, que sin duda está presente, pero que se le preocupa menos, no le preocupa, por ejemplo, en el caso de la anexión de Texas, pero una adquisición territorial mayor sí que lo preocupa y sí que hace que en la campaña electoral él sea mucho más precavido en cuanto a publicitar, enardecer a quienes quieren adquirir más territorio, mientras que Polk tiene clarísimo que lo que hay que hacer es crecer Estados Unidos, transformar a este país en una potencia, ¿no?, como se dice en el video, continental, ¿no? Tiene una absoluta falta de sensibilidad, una absoluta falta de empatía con sus interlocutores, sobre todo con sus opositores políticos, y una incapacidad absoluta de negociación, ¿no? Entonces, no entiende qué está pasando en su partido cuando los demócratas norteños son quienes proponen esta cláusula conocida como el proviso Wilmot para que se autorice mayores fondos para el ejército, pero que se condicione esta autorización a que en los territorios conquistados no se permita la esclavitud, ¿no? Y entonces Polk se enoja muchísimo porque ¿cómo es posible? La esclavitud es un asunto doméstico, no tiene nada que ver con la guerra, ¿cómo es posible que le estén poniendo condiciones? Entonces creo que nos habla… creo que el diario nos pinta un personaje muy interesante. Como les digo, no es simpático, no es particularmente agudo, no tiene ninguna sensibilidad, y sin embargo este personaje monotemático, porque no tomó en cuenta a los opositores, porque no quiso ser hábil, porque no estaba dispuesto a negociar, logró, ¿no?, esta guerra que echó a andar con una excusa totalmente tramposa, que se las ingenió, digamos, para utilizar la negociación con México, el hecho de terminar la guerra con un tratado, como para disfrazar, digamos, lo que era una guerra de conquista, traducirlo, digamos, en un acuerdo diplomático, y esto es lo que hace que tenga éxito en lo que él ve como su misión de vida. De hecho, muere muy poco después de la guerra con México, ¿no? Entonces es interesante, ¿no?, cómo Clay, que hubiera sido seguramente mejor presidente, mejor político, no hubiera logrado esto. Ahora, si Polk no hubiera tenido el éxito que tuvo, quizás Estados Unidos no hubiera tenido guerra civil, ¿no? Entonces creo que este texto es un texto de una enorme riqueza. Como les digo, yo estoy feliz de tenerlo ya ahí en mi casa, porque creo que uno puede ver, ay, ¿qué dijo cuando Trist finalmente mandó el tratado de regreso? Entonces puede uno buscar y enterarse, y tiene enorme riqueza, creo, y enorme utilidad. Yo creo que Cabrera tenía toda la razón de que lo que podemos aprender de esta guerra son las lecciones políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika Pani. Si vemos el 7, por favor. Esta fue la guerra que Abraham Lincoln llamó inconstitucional y Ulysses Grant etiquetó como una de las guerras más injustas jamás emprendidas. Pero el presidente que la inició, James Polk, creyó que Estados Unidos tenía motivos justos. Conocida como la Guerra de Mr. Polk, su meta era extender la frontera de Estados Unidos de América hacia el Pacífico, tomando casi la mitad del territorio de México. Fue la primera guerra para los graduados de la Academia de West Point, Ulysses Grant, George McClellan y Robert E. Lee. Pero finalmente
fue una escaramuza de políticos y de soldados que cambiaron dramáticamente la fortuna de dos países vecinos. Bueno, continuamos con esta presentación y me parece importante señalar dos cuestiones con las que concluías, Erika, en el sentido de que Luis Cabrera le da la importancia central a la parte política de la guerra, que es lo que puede ser un legado, digamos, para entender la historia de esta parte tan difícil de la historia de México, ¿no?, a la que él llama nuestra mayor tragedia nacional. Entonces, antes se había hablado mucho de las batallas, ¿no?, de cómo habían atacado Estados Unidos y México una determinada batalla y otra y otra y otra, ¿no? Y bueno, pues incluso está toda esta serie de litografías de Carl Nebel, en la que la descripción de la guerra, y parece que la guerra se concreta únicamente en las batallas que va ganando Estados Unidos hasta lograr la entrada a la Ciudad de México y el triunfo, digamos, en esta guerra, ¿no? Entonces, sí me parece que es muy importante destacar este asunto porque efectivamente lo que interesa es cuáles eran los objetivos que estaban puestos ahí desde antes de la guerra y cómo Estados Unidos había ido expandiendo territorio, cómo había comprado Luisiana a Francia, cómo había comprado las Floridas a España, ¿no?, y cómo intentó comprar también la parte cercana, digamos, la parte del Océano Pacífico a México, ¿no?, California, y México dijo no, y dijo no, y entonces eso fue también, se convirtió también en parte de la guerra. La guerra estaba en toda esta zona dentro del territorio mexicano y bueno, finalmente se perdió este territorio y esto marcó en mucho el desarrollo de ambos países. Y bueno, le damos la palabra al doctor Silvestre Villegas. Él es licenciado y maestro en Historia por la UNAM, doctor en Historia por la Universidad de Essex, Reino Unido, es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, ha sido docente en las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas en la misma institución, miembro asociado del Seminario de Cultura Mexicana de la Secretaría de Educación Pública. Su principal línea de estudio es el siglo XIX, lo mismo en temas de la política mexicana que aquellos referidos al comercio, las finanzas y la ideología imperial que caracterizó a la historia inglesa y estadounidense en el último tramo de la centuria decimonónica que acabó en 1914. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, me da mucho gusto estar aquí en la Fundación Miguel Alemán, la invitación que me hizo la licenciada Cabrera para estar aquí y bueno, estar acompañado con la doctora Erika Pani, que es una especialista en temas decimonónicos. Bien, algunas cosas podrán repetiré, otras espero no repetir y quisiera comenzar señalando que el diario de Polk va acompañado de un preámbulo de Enriqueta Cabrera, un estudio introductorio elaborado por Patricia Galeana y luego la edición facsimilar tiene un prólogo del traductor, un prefacio, una introducción, un boceto biográfico y un índice cronológico de la guerra. Todos estos estudios anteriores al texto son muy importantes porque dan varias pistas de la personalidad que, como ha dicho la doctora Erika Pani, es muy importante en el personaje que es central en estos dos volúmenes, que es el presidente Polk. Bien, para dijéramos algunos datos importantes, Polk llega a la presidencia en 1844, sale en los primeros días del 49, y como se dijo, es un político, se menciona aquí en estos estudios introductorios, fue considerado como un caballo negro frente a, como ya se dijo, a Henry Clay, y es un personaje
que remitiría, y eso lo platicaba yo con la licenciada Cabrera hace unos días, que retoma, se parece un poco, y a mí como historiador me gusta mucho hacer de atrás y hacia adelante, la figura contemporánea de Donald Trump. O sea, es un tipo, no es el más inteligente, pero es un tipo que se propone, que le lanza a su electorado 2 o 3 ideas sencillas, y esas 2 o 3 ideas sencillas van a estar presentes no solamente en su campaña electoral, sino en sus 4 años de gobierno. Y algo muy importante que debemos tener todos en cuenta, que es cumplirle al electorado, porque una cosa es plantearlo en la campaña presidencial y otra es cumplirle ya siendo como jefe de un gobierno establecido. Entonces, bueno, se planteaba, había un par de problemas importantes, que era, como ya se dijo, cómo adquirir el Oregón inglés sin pelearse con la Gran Bretaña, lo cual, recuerden ustedes que Gran Bretaña es la potencia del siglo XIX, y está la cuestión de Texas, que no se les debe olvidar a los muchachos que están aquí con nosotros, de que fue república independiente durante 10 años. Entonces, el gobierno mexicano había subrayado varias veces que si la República de Texas se unificaba, era absorbida por los Estados Unidos, ese hecho significaba un acto de guerra y se romperían las hostilidades, y así sucedió. Por otro lado, vale la pena mencionar algunas cosas sobre, ya de alguna manera se planteó aquí, sobre lo que dice Luis Cabrera en relación al centenario. O sea, el texto se publica en 1948 y dice que es la contribución del licenciado Cabrera al centenario de nuestra máxima tragedia nacional. Y yo les voy a decir una cosa, es un suceso que está presente en los dos lados de la frontera. Hace unos 10 años aproximadamente, el Vodka Absolut hizo un promocional donde se decía el mundo según Absolut, y el mundo según Absolut era un mundo ideal, y ese mundo ideal reproducía el mapa de México antes de la guerra del 47, incluyendo Texas. Y entonces ese anuncio que planteaba el México que ya no es, generó una indignación del lado de los Estados Unidos, y así como en época de las Torres Gemelas del 2001, las French fries cambiaron a ser Liberty Fries y cosas así por el estilo, también empezaron a tirar parte del Vodka Absolut. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un episodio de la historia, pero es un episodio vivo, incluyendo la cuestión de lo que se llama por la historiografía de Mexican Cession. Pues no fue cesión, lo perdimos en una guerra, punto. Y como ha sucedido con Alemania, como ha sucedido con otras grandes potencias que han sido derrotadas en diversas guerras, bueno, pues pierden territorio. Piensen ustedes cómo la Alemania en la Primera y la Segunda Guerra Mundial pierde sus territorios de la Prusia Oriental, lo que hoy actualmente sería la parte norte de Polonia. Y bueno, es producto de la guerra. Entonces, no cedimos territorio, los perdimos. Se firma un tratado y en ese tratado, bueno, pues se pierden una serie de territorios. Entonces, Luis Cabrera dice, es como lo dice aquí en sus palabras, nuestra gran tragedia nacional. Y también decía la doctora Pani hace unos minutos, de que era muy complicado, que no era conveniente repetir esos episodios de suicidas en la historia mexicana. Y entonces yo me acordaba que hace unos cuantos días una amiga mía que está en la Secretaría de Cultura se enojó conmigo porque yo le dije, oye, pues lo de los niños héroes y el castillo de Chapultepec, estamos aquí a 1 kilómetro en línea recta, ¿no? Le digo, pues es un episodio pues bastante cuestionable por las fechas, por los nombres, etcétera, etcétera. Le dije, no debemos seguir viviendo de esas mentiras. En cambio, en lo que nosotros vemos de Polk, bueno, luego lo leo, la historiografía estadounidense plantea como 2 grandes batallas
la batalla de la Angostura cerca de Saltillo y la batalla de Río Churubusco, del exconvento de Churubusco. Entonces, el altar de la patria no debería estar aquí, debería estar allá, en el medio del desierto. Se enfrenta el ejército de Taylor, se enfrenta el ejército de Santana y es una gran batalla, es una batalla en serio. Pero no, seguimos con el cuento del cadete que se enroló en la bandera y se cayó. Tenemos que pasar, tenemos que avanzar sobre ese tipo de historia. Y entonces, bueno, obviamente mi amiga se enojó conmigo y le dije, bueno, en fin, X cosa, pero no es esta cuestión. Por el otro lado también, en estos estudios introductorios, vale la pena mencionar algunas características del propio Polk que están presentes en las, dijéramos, en su diario, que es, como nos lo dice aquí, viene de una familia irlandesa, pero no es una familia irlandesa católica, sino es presbiteriano, ¿no? Y no solamente es presbiteriano, sino que se establece en un estado muy importante de la Unión Americana que es Carolina del Norte, o sea, es el sur. No es el sur muy profundo como sería Mississippi o Alabama, pero es el sur, ¿no? Y entonces no se les olvide que una de las ideas principales del pensamiento presbiteriano que viene del calvinismo, de Juan Calvino, de la Reforma Protestante, es la predestinación. Entonces, desde el origen del mundo, existen una serie de individuos que han sido predestinados para salvarse, y hay algunas, Dios da una serie de visos de quiénes son esos predestinados. Y entonces no solamente hay hombres predestinados, sino naciones predestinadas. Y entonces nos plantean los estudios introductorios, y lo plantea de alguna manera Polk, de que los Estados Unidos, el destino manifiesto no es cualquier país, es un país que ha sido bendecido por la divinidad para, como dijeron aquí atrás en el video, convertirse en una gran potencia, no solamente de océano a océano, sino convertirse en el líder de lo que sería Occidente. Si ustedes ven el mapa mundi, propiamente Occidente es América, es Irlanda, a lo mejor un poquito de Portugal, eso sería propiamente Occidente, a pesar de que Occidente incluye a la Europa central y occidental, ¿no? Pero luego se va a convertir en potencia hegemónica del continente americano, y después de la Primera Guerra Mundial se convierte en una potencia mundial, ¿no? Entonces, eso es muy importante para ver cuál es el sentido de ese político que tiene esas ideas sencillas y que las va consiguiendo, pero no es, y eso me llama la atención, y es uno de los testimonios que quisiera yo leerles, que no es necesariamente una gente cerrada. Y, por ejemplo, en la página, en el tomo 134, en la página 134 y 135, le llega un pastor de la iglesia presbiteriana, donde es el reverendo William McCalla, donde le pide incorporarse como capellán de las fuerzas estadounidenses, porque él ha sabido que han incorporado a diversos sacerdotes católicos, ¿no? Y entonces escribe un texto bastante largo donde critica genuinamente al reverendo McCalla por ser tan obcecado, por ser tan verdaderamente cerrado, y en contra de los romanistas, que serían los católicos, ¿no? Entonces, estaba diciendo el reverendo McCalla, debemos hacer que esos sacerdotes católicos que van en las fuerzas estadounidenses no vayan a defeccionar, no vayan a traicionar, y hagan causa común con los sacerdotes católicos mexicanos y pinten a las tropas estadounidenses como genuinamente como unos demonios. Entonces, en esta carta
que es de octubre de 1846, es un ataque virulento en contra de este personaje por su visión verdaderamente, diríamos en el caso protestante, ultramontano de, dijéramos, de aquella época. Otra de las cosas que vale la pena mencionar es la estructura del libro. La estructura es muy interesante porque tiene los siguientes apartados. Antes de la guerra, de agosto de 1845 a mayo del 46, durante la guerra de 1846 a febrero de 1848, la tercera, que es después de la guerra de 1848 a marzo de 1849, y luego un segundo volumen que es más gordo que el primero, que es el apéndice documental de todo lo que se va discutiendo, de todas las reuniones del gabinete a lo largo de estos 3 años. Y entonces es verdaderamente fascinante, porque es lo que él escribe y los documentos que acompañan, que es la indagación más importante de Luis Cabrera, porque Luis Cabrera hace, bueno, de todo el archivo de Polk vamos a agarrar lo que tiene de México, pero la segunda parte de la investigación de Luis Cabrera es buscar en los archivos estadounidenses todos aquellos decretos, sesiones de Congreso, bla, 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 que acompañan y que están mencionados en todos estos documentos. Entonces, es una investigación paralela. Por un lado, sacar dijéramos, ir expurgando el diario de Polk, y por el otro lado, todo el respaldo documental. Y entonces, para quienes estén estudiando relaciones internacionales, bueno, es verdaderamente una mina de oro estos 2 volúmenes, ¿no? Es verdaderamente muy interesante. Y entonces, aquí lo que uno echa, dijéramos, de ver, y a propósito que estamos aquí en la Fundación Miguel Alemán, es la gran distancia entre los políticos angloestadounidenses que hacen o que dejan unas magníficas biografías, autobiografías o memorias de ellos mismos, y la falta de esas memorias, no todas obviamente, de los políticos hispanoamericanos. O sea, para los historiadores, bueno, pues encontramos materiales de Winston Churchill, encontramos materiales de un montón de políticos, de soberanos, de gobernantes del mundo anglo-estadounidense, y en cambio del lado hispanoamericano, genuinamente los historiadores sufrimos porque pues no es esa escuela, es otro tipo de escuela, pero en fin. Bien, entonces se plantea ya de alguna manera, ya con esto ya terminé, porque si no son muchos minutos, hay testimonios sobre el tema de la esclavitud, ya lo dijo la doctora Pani. El tema de la adquisición de los territorios, ¿serán estos nuevos territorios, entrarán bajo la órbita de la esclavitud, sí o no? Él en un momento dado dice que no, pero es una cuestión que ahí está permanentemente. Hay el testimonio de la batalla de la Angostura, ¿no? Y me llama la atención, y quisiera yo decirlo para el público, la evolución de lo que perdemos, porque eso es la esencia de esta guerra. Y entonces en los documentos de Polk, vean cómo se va transformando. Las primeras cartas de Polk dice: queremos Texas y Alta California. Más adelante, en una segunda etapa, dice Texas, Alta y Baja California. Entonces piensen ustedes la distancia que hay desde arriba de San Francisco hasta La Paz. ¿Cuántos miles de kilómetros? La tercera postura es Texas, Alta California y Nuevo México. Y sigue peor. La cuarta, Texas, California, Nuevo México, derecho de tránsito en Tehuantepec. Y avanza más adelante, Texas, California, Nuevo México, Tehuantepec, Tamaulipas y territorios de la Sierra Madre Oriental. Y en el 7 de diciembre de 1847, en una carta que está aquí, dice Polk: ¿y por qué no ocupamos todo el territorio mexicano? Pues, es interesantísimo, es verdaderamente interesante, y nos habla, cuando estamos de Tehuantepec,
nos habla de lo que va a suceder años después con el Tratado MacLean-Ocampo y con todas esas negociaciones que ha tratado muy bien la doctora Marcela Terrazas y Basante, que son estas negociaciones de los santanistas y posteriormente de los liberales, concretamente los diversos ministros de secretarios de Benito Juárez, en relación de tratar de evitar, de no vender o de que no nos quiten más cosas, ¿no? La mesilla se vende en el último gobierno de Santana, 1853-55, y para los jóvenes que están aquí, es ese territorio que sería una especie como de sándwich arriba de lo que es entre Chihuahua y Sonora, es el sur de Arizona y de Nuevo México, que es fundamental para que un par de décadas después las compañías ferrocarrileras construyan el ferrocarril que llegando al Paso, Texas, va muy pegado a la frontera y termine en Los Ángeles, California. Entonces, ¿qué son? Son individuos, son políticos que no están mirando en un sexenio, no es cuánto saco en este sexenio, no, es el país en 30 años, en 40 años. Y eso marca la diferencia entre un país subdesarrollado y una gran potencia. Perdónenme que lo diga, pero así son las cosas, ¿no? Entonces, están pensando a futuro, Y entonces, bueno, cuando dice Paul, vamos a ver si nos hacemos de todo México, pues yo creo que, acuérdense ustedes que hubo un brindis en el Distrito de los Leones que organizaron varias personas del Partido Liberal, donde decían, bueno, pues ya llegó la civilización, ya llegó la modernidad, vamos a ser parte de la Unión Americana. No. Entonces, bueno, esa es una cosa. Bueno, finalmente ya para terminar esta presentación del libro, bueno, lo primero, ojalá lo adquieran. Sí, porque hay que presentar el libro y bueno, pues ojalá compren el libro. Y pensar que en los últimos testimonios nos va dando cuenta de toda esta negociación y de estas lecturas que hace el gabinete de Polk en relación al que se va a convertir en el Tratado de Paz, el Guadalupe Hidalgo. Y entonces son tantos grados, queremos tanto, en un momento dado se plantea 30 millones, luego vamos a bajarle a 15, etcétera, etcétera. Son muchas lecturas y luego le pierde un tiempo la confianza a Nicholas Stritch, que está negociando aquí en México, pero lo que se ve es un conocimiento pormenorizado de cómo va la evolución de la guerra y finalmente de lo que quieren, ¿no? Por eso es muy importante que en la segunda mitad del siglo XIX México se dé a la tarea de estudiar ese país. Y entonces, con García Cubas, con la edición de estos atlas pintorescos mexicanos, dicen, tómenlo como una anécdota de la historia nacional, que cuando a Santana le presentaron el mapa de lo que habíamos perdido, se puso a llorar. Bueno, no sabemos si se puso a llorar o no. Lo que sí es evidente es que para el mexicano que vivía en lo que nosotros llamaríamos el centro de la Ciudad de México, bueno, pues los territorios de Baja California, los territorios del actual Quintana Roo eran genuinamente como en otros países, como en otras naciones. Y el proceso muy bonito después de la guerra del 48 es, perdimos territorio y la gran proeza mexicana entre 48 y el día de hoy es ir conformando una nación mexicana. Los Estados Unidos mexicanos existen desde 1824, pero la conformación de una nación mexicana con una serie de características es un proceso histórico y una de las etapas, uno de los parteaguas, un punto de quiebre es la derrota frente a los Estados Unidos y yo celebro que se haya reeditado este libro. Muchas gracias.
Le damos la palabra al doctor Alejandro Carrillo, director de la Fundación Miguel Alemán. Bueno, antes que nada quisiera yo felicitar a la licenciada Cabrera, que obviamente ya vimos que, como todo en la historia, salud, se explica por muchas causas. Tenía algo más que un mero interés histórico en promover la presentación de este libro, puesto que es su abuelo el que hace la traducción, este gran mexicano que nos llena de orgullo a todos. La felicito y sobre todo por haber conseguido que quienes vengan a presentar este extraordinario texto que se logra gracias a la suma de 3 instituciones que se dedican a promover el estudio de la historia de México: el Instituto de Estudios sobre las Revoluciones de México, Editorial Siglo XXI, y la propia Fundación Miguel Alemán. Me da mucho gusto que hayan participado brindándonos sus luces y su análisis del texto 2 doctores en historia, una mujer y un hombre, lo que habla de la importancia que ya tiene en nuestro país la equidad de género en el ámbito de la investigación histórica. Tenemos un programa aquí en la Fundación para promover precisamente la equidad de género, pero sobre todo porque le da continuidad a un hecho que ya nos refería hace un momento el doctor Villegas Revueltas, que es la necesidad de que los mexicanos analicemos con seriedad qué nos ha pasado en la historia, porque como alguna vez dijo Carlos Fuentes, y después dicen que Carlos Fuentes citaba a Paz y Paz citaba a quién sabe quién, para poder saber por qué estamos en donde estamos y hacia dónde podemos eventualmente dirigirnos, conviene interesarnos en estudiar de dónde venimos, porque sin saber de dónde venimos difícilmente podemos saber por qué estamos en este momento haciendo lo que estamos haciendo y las posibles orientaciones de a dónde podríamos estarnos dirigiendo. Y es que hace unos 2 años se presentó también aquí un estupendo libro sobre Trist que hizo Alejandro Sobarzo. Trist, como saben ustedes, y si no, pues para eso lo vamos a comentar, fue el negociador que mandó a Estados Unidos, como decía, nos recordaba el doctor Villegas, a representar ese país en la firma de los famosos tratados Guadalupe Hidalgo, que muy poca gente sabe por qué se llaman los tratados Guadalupe Hidalgo, porque es un lugar que está en el Estado de México actualmente, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Por lo menos eso era la villa de Guadalupe Hidalgo. Y todo el mundo piensa que están en otro lugar o se fueron a Estados Unidos, pero hasta eso es algo que no tenemos la precisión para conocerlo. Y curiosamente el libro de Alejandro Sobarzo plantea que el pobre de Trist tuvo muchos problemas con los propios Estados Unidos porque fue un negociador que trató de ser, claro, cumpliendo la instrucción de su país de llegar a un tratado de una guerra que habían ganado. Pero Trist tenía el defecto de ser una persona ética y le estorbaba su ética para cometer todas las trastupijes que le ordenaban hacer en los Estados Unidos. O sea que al pobre de Trist también le fue como en feria por no haber realizado, como nos decía la doctora Erika Pani, este mandato de casi de caballo con los
las anteojeras para ir viendo exclusivamente hacia donde querían llegar. Entonces, el pobre de Trist, y esto lo sabemos gracias a ese estupendo libro de Alejandro Sobarzo, que también se presentó aquí, lo regañaron, por decir así, en Estados Unidos por haber negociado con miras a cierta generosidad o cierta equidad el tratado de paz con México. Pero regresando al texto y a los comentarios, me parece que es muy oportuno, porque en este tiempo estamos conmemorando, que no celebrando, conmemorando los 500 años de lo que algunos han dado a llamar la conquista de América por parte de los europeos, particularmente España y después Portugal, y subsecuentemente Inglaterra. Y todavía no nos logramos poner de acuerdo en qué fue realmente lo que pasó. Durante muchos años los españoles, obviamente, le llamaban la conquista de América. Y un historiador que acaba de morir, extraordinario, León Portilla, se opuso a que se le llamara la conquista y dijo, bueno, fue el encuentro de dos mundos, porque aquí había también una civilización muy importante. Y yo recuerdo que alguna vez cuando tuve la fortuna de representar a México como embajador ante la OEA, y me pidieron los representantes de los países latinoamericanos que hablara lo que allá en Estados Unidos se conoce como el Día de Colón, Columbus Day, que nosotros le hemos puesto el Día de la Raza, pero que los italianos dicen que, bueno, pues lo festeja la Embajada de Italia allá en Estados Unidos, para que veamos las confusiones que hay, porque Colón lo reclaman los italianos como italiano. Entonces, en Estados Unidos, lo que aquí llamamos el Día de la Raza se llama el Día de Colón y lo festejan los italianos, para que veamos que todavía hay algunas imprecisiones en algo que ocurrió hace 500 años. Pero el doctor o la doctora Erika Pani nos dice, hay que calificarla sin ambajes. Fue una guerra de conquista. Y de alguna manera, también el doctor Villegas dice, es importante entender que no fue una cesión de territorio, sino que perdimos la guerra, y en las guerras cuando se pierden, se pierde territorio. No hay tal cesión, es una conquista en donde exige quien gana el pretendido derecho de que pase a su posesión lo que antes no era. Esto lo señalo porque efectivamente perdimos una guerra, y el que estaba de presidente de los Estados Unidos en ese momento, y me gustó mucho este análisis que nos ofrece el doctor Villegas, dice, este presidente era irlandés pero no católico. ¿Por qué esta precisión? Pues porque los irlandeses católicos tuvieron incluso el problema de que cuando los mandaron a combatir en México, se dieron cuenta de que los católicos irlandeses que iban a combatir un país católico y se pasaron del bando de los mexicanos, los famosos, el batallón de San Patricio. O sea que este era irlandés, pero no de los católicos. No tuvo el menor problema de decir que estaban haciendo lo correcto. Y nos explica el doctor Villegas, de vuelta, es que los presbiterianos creen en la predestinación. Entonces, es muy lógico que este señor, irlandés pero presbiteriano, pues se le hizo muy lógico que estaba justificado esta guerra de conquista,
en donde no tenían empacho, lo hemos visto, en decir que la culpa la tuvimos nosotros, que nosotros provocamos esa guerra. Eso ocurre con mucha frecuencia entre los que quieren, además de ser conquistadores, ser buenos ante la historia, y entonces inventan que los malos fuimos los conquistados por andarnos tratando de defender. ¿A quién se le ocurre defenderse frente a quien viene a atacarnos? Bueno, pero así se escribe la historia la escriben los vencedores. Y de ahí al pasito de algo que hemos estado escuchando desde jóvenes, desde que vamos a la escuela, el destino manifiesto de los Estados Unidos. Ya estaba escrito, y si estaba escrito por Dios, pues ¿quién le va a discutir a Dios? Digo, por eso lo único que hacen los conquistadores, que de alguna manera cumplen con este mandato de Dios o mandato histórico para los que no creen en ese Dios o creen en otros, es que, bueno, pues ya estaba escrito, y lo que hace de alguna manera Polk es cumplir con ese mandato, y por eso es que se enojan con este señor Trist, que fue el que mandaron a negociar los tratados de paz. Él nos refiere a algo que es muy interesante, cómo Polk, conforme va avanzando la guerra, va diciendo: queremos Texas y queremos California, pero al poco rato dice: pues ya encarrerado el ratón, pues, ¿por qué no también California? Y no nada más la alta, y luego la baja. Y hay un momento en donde efectivamente se plantean en los Estados Unidos: bueno, pues si ya ganamos la guerra, ya estamos allí en la capital de México, ¿por qué no todo el territorio? Y nosotros decimos: ¡ay, qué malditos! No, allá deciden que para qué toman la parte del país que está llena de mexicanos, que hablan español y que no van a querer aprender inglés, y que además son católicos. Pues entonces, al revés, mejor que se queden ahí los mexicanos, que son indios, son católicos, son irredentos, y mejor le paramos a la conquista y los dejamos ahí, que se queden subdesarrollados, que se queden católicos, que se queden morenitos. Y pues sí, acuérdense, todavía ahorita tienen un presidente que está entre los que se clasifican blancos, anglosajones y protestantes, los famosos WASPs, White Anglo-Saxon Protestants. Todavía hay muchos que en Estados Unidos creen eso, y además votan por quien les dice que esos son los buenos, y que hay que poner muros para que los mexicanos que siguieron creciendo y se fueron para arriba, pues no les vayan a cometer el error de no dejarlos cumplir su destino manifiesto. Pero hasta donde yo tengo entendido, fueron los propios Estados Unidos los que dicen: no, vamos a dejar mejor que el límite sea el desierto y el río, y que se queden de este lado los mexicanos que son católicos y que hablan español, que no son como nosotros. Y todavía esta idea seguramente le repercute en el cerebro, si es que tiene algo ahí el presidente de allá. Pero, ¿por qué es oportuno que estemos analizando esto? Decía el doctor Villegas, es hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando nos damos cuenta de que si queremos entender por qué nos pasó lo que nos pasó, por qué perdimos la mitad del territorio, etcétera, bueno, hay que empezar también a estudiar quiénes son estos señores, porque si no nos van a seguir haciendo lo mismo y no vamos a saber ni siquiera por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Y entonces empiezan a generarse los estudios de historia sobre los Estados Unidos y qué piensan de los mexicanos. Esto que hizo Luis Cabrera
en este siglo, o más bien en el siglo pasado, lo intentó hacer don José Iturriaga cuando convenció al gobierno mexicano que le permitieran estudiar qué se había dicho en el Congreso de los Estados Unidos por los legisladores, tanto senadores como representantes o diputados, sobre México. Apenas a mediados del siglo pasado, a alguien se le ocurre que hay que hacer esto que hizo Luis Cabrera sobre el caso de este libro de Polk. Todavía murió sin haber terminado de publicar esa investigación don José Iturriaga. Pero todavía no tenemos la posibilidad de analizar con objetividad lo que nos pasó en la guerra con los Estados Unidos, porque todavía ni siquiera hemos tenido la capacidad de analizar con objetividad qué pasó hace 500 años cuando llegaron los españoles a México. Todavía estamos discutiendo si Cortés era un desgraciado, si la Malinche era una prostituta y una traidora, si todos estos cuentos que nos hemos hecho, porque preferimos, por razones muy diversas, vivir de mitos, como los de los niños héroes, que atrevernos a tratar de investigar en serio qué pasó. Y me lleva, y con esto termino, a la reflexión de qué bueno que hay historiadores e historiadoras mexicanos que están con la capacidad y el deseo y el interés, cuando se les invita, de que nos platiquen su punto de vista sobre textos tan importantes como este que se está dando a conocer actualmente, gracias a Siglo XXI, al Instituto de Investigaciones Históricas de Revoluciones de México y a la propia Fundación, porque estamos muy necesitados de tratar de actuar con cierta objetividad, no solo frente al encuentro de dos mundos, según León Portilla, o la conquista de América, o la conquista de México, hablando que es una guerra de conquista, sin tratar de saber si fue cesión o no cesión, como nos lo dice muy bien el doctor Villegas, y sobre todo porque habría que entender si efectivamente en el actual gobierno les importa tanto que protestemos por la guerra de conquista de los españoles y exijamos que nos pidan perdón los reyes católicos, ¿y por qué no se les ha ocurrido que nos pidan perdón los americanos por la guerra de conquista más cercana de mediados del siglo XIX? ¿Será acaso porque los reyes de España ahorita andan un poco de capa caída, o porque no hay mucho interés en pedirle a Mr. Trump que nos pida perdón? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera concluir brevemente con 3 o 4 cuestiones que me parecen importantes y que tienen que ver con Polk y que tienen que ver con esta guerra y que tienen que ver con lo que perdimos ahí. Una es las publicaciones de historia de la guerra México-Estados Unidos, ¿no? En las que hay una participación de la Fundación Miguel Alemán y de otras instituciones. En 1848, un grupo de intelectuales que habían vivido o participado o tenido conocimiento de esta guerra, se reunían en tertulias, ¿no?, para analizar lo que había sucedido. Y deciden escribir un libro que se llamó Apuntes para la historia de la guerra México-Estados Unidos, y que es un libro muy interesante porque se ponían sobre la mesa las experiencias de todos,
no siempre redactaba los textos quien los había vivido para no sesgar la visión de las cosas, y bueno, sale un libro verdaderamente magnífico sobre la historia de esta guerra vista desde México, porque bueno, pues muchas cosas se decían y muchas cosas se habían visto desde Estados Unidos. Se publica en 1848 y este libro, bueno, entre quienes participan en este libro fueron 14 o 15 intelectuales, entre ellos estaba Guillermo Prieto, ¿no? Y en 1854, Santana, de regreso a México, prohíbe el libro y desaparece de la circulación. En 1948, Luis Cabrera publica este libro del diario del presidente Polk, y en 1997, a los 150 años de esta guerra, se hace una edición facsimilar de los apuntes para la historia de la guerra México-Estados Unidos por parte de la Fundación Miguel Alemán. Se hace otra edición facsimilar en 2012 por el INA y el Museo Nacional de las Intervenciones, con la autorización y la participación de la Fundación Miguel Alemán, que había reproducido esto, que había quedado ahí guardado en la historia desde 1854. Entonces, me parece que esto es interesante si hay interés en analizar a fondo esta parte de nuestra historia. Y creo que también dos o tres cuestiones que están ahí, que es el tema, por ejemplo, de la esclavitud. De la esclavitud, que tiene que ver incluso con Texas, con la independencia de Texas y después la anexión de Texas y después pues esta guerra civil entre norte y sur de Estados Unidos, que tendría lugar años después. Porque uno de los grandes problemas que tenían los colonos, a los cuales se les habían dado tierras en Texas por parte de España o de México, de España, de México, de los dos, de ambos dos, fue que primero esto era algo en lo que no podían coincidir, tampoco en la religión católica y tampoco en las cuestiones de la esclavitud, y esas son las razones fundamentales por las que se plantea la separación de Texas de México, primero su independencia y después su anexión a Estados Unidos, y después ya como resultado de esta guerra ser parte de Estados Unidos. Entonces creo que esa es una cuestión también importante. Y otra, finalmente, es qué sucede con las poblaciones de mexicanos que viven en los territorios que se anexan a Estados Unidos, que pasan a ser parte de Estados Unidos después de la guerra y de la firma de los tratados, ¿no? Podían optar por ser ciudadanos estadounidenses, o era obligatorio casi que fueran ciudadanos estadounidenses para continuar viviendo ahí, pero también hubo muchos diferendos y muchas injusticias en qué sucedía con sus propiedades, qué sucedía con su tierra, qué sucedía con sus saberes, si resulta que ya la tierra era propiedad de Estados Unidos. Y lo que se da después, durante muchos años, ¿no?, es una discriminación, políticas discriminatorias de los morenos, de los mexicanos que eran originarios de estas tierras. Entonces, como se ve, bueno, pues esta historia tiene mucho todavía que deberemos de analizar, y que sería muy oportuno hacerlo en estos tiempos. Con esto, me parece, concluimos. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Algo más? Bueno, pues el público, ¿a ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario?
Ahí viene ahorita el micrófono. Si se identifica para efectos de la grabación que estamos teniendo. Acá está. Gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Samuel Soberano. Gracias por la invitación. Es más interesante el paralelismo que es el doctor Villegas de Paul con Donald Trump. Ya se mencionó también aquí por el embajador. Y el tema de presbiterianos que están predestinados, ¿no? También es algo que también George Bush Jr. aplicó para la invasión en Irak y ese tipo de cosas. Entonces, como que hay una cierta consistencia entre los republicanos, ¿no? De ser expansivos versus los demócratas, que tal vez sean menos expansivos en ese aspecto, ¿no? Entonces, no sé si podrían comentar algo al respecto. Gracias. Brevemente. Sí, efectivamente, es la distinción que se hace no es poca cosa, y ya en términos contemporáneos no se nos debe olvidar que hay un proceso de americanización. La licenciada Cabrera ahorita hablaba, ahorita de su último momento de sus comentarios, en relación a los que se quedaron arriba del río Bravo. Entonces, el proceso de americanización no solamente es aprender inglés y aprender las costumbres y vestirse a la manera americana. Esto hablamos del siglo XIX, a la manera americana, comer a la manera americana, sino también el cambio de religión. O sea, si bien es cierto, y lo dice muy claramente en estos documentos Polk, en los Estados Unidos hay una separación genuina de los asuntos religiosos, de los asuntos civiles, y que puede haber católicos, presbiterianos, congregacionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es evidente que para los ojos del siglo XIX y una parte del XX, la americanización no se completa hasta que no hay un cambio de religiosidad. Entonces, el genuinamente hablan inglés, como mi sándwich, me he visto de blanco, tengo mi casa de madera de 2 alas, etcétera, mi porche es muy rico para el calorcito, etcétera, etcétera. Pero si además soy de una confesión protestante, genuinamente entro más a lo que sería la cultura genuinamente estadounidense. Hay muchos ejemplos de la élite tejana con J, o sea, de los originales mexicanos que se quedan allá, cómo se van a convertir, entre otras cosas, al metodismo. Y entonces hay una serie de personajes clave de la familia Guerra, la familia, ahorita se me van, cuyos hijos se van a estudiar a Missouri, se van a estudiar a Boston, etc., y cambian de religiosidad. Entonces yo diría en términos actuales, a pesar de que suene medio pesado, pues ya ahora vamos mejor, porque ya ahora los 2 países principales de América Latina tienen 2 presidentes evangélicos, que es Brasil y México. Bueno, gracias. Nada más una anotación. Polk es demócrata. Y una cosa que es muy interesante es que Polk es demócrata, pero la oferta política de Polk de expansión es tan atractiva que este político menos conocido, yo no exageraría el paralelo con Trump porque fue el portavoz de la minoría, fue gobernador de Tennessee, muy cercano a Jackson, pero este político pues, muy de segundo plano termina ganándole al gran político porque lo que ofrece es muy interesante. Seas Whig o seas demócrata, es muy interesante pensar en los nuevos territorios. Yo quisiera nada más sobre todo para los jóvenes estudiantes que están acompañándonos, porque a nosotros se nos enseñaba, cuando se nos enseñaba la historia de México en la primaria y en la secundaria, se acuñó el término de los polcos, y fueron aquellos jóvenes mexicanos o mexicanos que vivían en la capital, que cuando viene la invasión estadounidense, dicen, pues ¿para qué pelearnos si nos traen precisamente la civilización? Pues de una vez mejor, en lugar de andarnos defendiendo, abrámosles las puertas y démosles las gracias de que ya nos vienen a traer la civilización. Y a eso se les empezó a llamar los polcos, para que se sepa que era porque se les encontraba vinculados precisamente
al presidente Polk, cuyo diario estamos analizando aquí. Pues si no hay intervenciones, muchas gracias a todos y hasta la próxima. Era el equivalente a la visión de los caídos, de los vencidos.